buenas noches, señoras y caballeros. Bienvenidos al Gato Premium edición Navidad. No ha querido ponerse un gorro colorado, por más que se lo he dicho, porque dice que fundamentalmente por su estructura anatómica se parecería demasiado a San Nicolás y no era caso. Porque estamos como para que nos regalen. Don Julio Ariza, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Pues aquí, faltando al respeto para variar. No, quiero decir, con la que está cayendo o le metemos a la cosa un poco de humor, aunque sea con cuchillo, si no es que vaya. Bueno, hemos visto el vídeo ese de Torra y un montón de gente en la mesa golpeando. Sí, ¿verdad? Parecían los enanos en el Hobbit. Queremos comer, queremos comer. Una cosa impresionante. Sí, ¿no? Em sembla que no anirem bé, Este alarde es para ver si nos pagan a nosotros también, como a todos los demás. Sí. Aquí, en fin. Anem a fer un programa en català, si no els importa als nostres espectadors, perquè hi ha subvencions de la Generalitat de Catalunya i si el senyor Esparza i jo mateix fem aquest programa en català, pot ser, tenir alguna subvencioneta. Me tendré que quitar el acento valenciano, pero es que así seguro que nos paga la Caixa, la Roures, la madre que les va a parir. Por cierto, a propósito de esto de los acentos, el otro día descubrí qué es un gallego. ¿Qué es un gallego? Pues mire, estábamos un navarro, un vasco y un gallego, y hacía mucho frío. El navarro que soy yo dijo, joder, hace un frío horrible. Y dice el vasco, ¿frío hacer? Y dice el gallego, y ahí se me encendió la luz, vi todo. Calor no hace, riquiño. Calor no hace. Les doy 30 segundos para que intenten entenderlo, porque yo, desde luego... Frío hacer. ¿Qué frío hace? Calor no hace. No, si lo entiendo, por la negación de la negación. Exacto. Decía Einstein, como es bien sabido, que en realidad no existe la luz, es la ausencia, al revés, la oscuridad, es la ausencia de luz, etcétera, Claro. ¿no? Y el frío tampoco. Esto lo decía para explicar lo del mal. ¿Por qué existe el mal? Pues la ausencia de bien. Eso es. Ahí estamos. Bueno, pues ausencia de bien absoluto es lo que hay en este momento en la política española. No hay por dónde cogerlo, todo lo que está pasando. Pero vamos a empezar por la luz, si le parece, ya que estamos hablando de Einstein y demás, y por otra parte de una magnitud mucho más mensurable. Sí. Su bolsillo. Sí. Claro. La luz no se refiere a esa cosa que va a 300.000 kilómetros por segundo a través de un cable. Exactamente. No. Se refiere a eso que aterriza en la calva de Sánchez Galán. En realidad, por ejemplo. a través de un cable va más despacio, por la fricción. Ya. Bueno, pero al final, eso de la luz era una onda o un corpúsculo. No, pues ya se sabe que es onda y corpúsculo a la vez. Un corpúsculo montado sobre una onda. Pues esto es lo mismo. Aquí nos montan una factura... No es verdad eso que acaba de decir, acabas de cargar la teoría cuántica entera, pero bueno, da lo mismo. Los impuestos, es que son otra vez los impuestos. Aquí estamos hablando... Pero eso lo ha montado sobre nuestros lomos. Hoy estamos hablando de Puigdemont. Ya. O sea, aquí lo que interesa a este país y a las televisiones y tal es Puigdemont. No. Bueno, vale, termina, quédate sí, correcto. Puigdemont, un tipo que es un delincuente prófugo. Sí, señor. Bien. Y han aprobado al mismo tiempo la nueva tarifa, la nueva factura de la luz a partir de enero, que va a suponer un encarecimiento todavía mayor para las personas especialmente débiles, especialmente, digamos, con poca capacidad económica, que van a ser masacradas otra vez por algo que sí o sí van a tener que consumir. Entonces, hemos pedido que nos hicieran un pequeño gráfico para que ustedes tengan una idea muy concreta de lo que estamos hablando. Y específicamente, por ejemplo, saben ustedes que la factura de la luz lleva IVA, como casi todo en este mundo. Todo lleva IVA. Así es. Bueno, pues el IVA de la luz en España, lo pueden ver aquí en este gráfico que están viendo, es un 21%. Está por debajo de los países nórdicos y de Portugal, donde está el 23%. Es decir, y por encima de Holanda, Austria, Alemania, Francia, Italia, Irlanda y el Reino Unido de la Gran Bretaña. En el Reino Unido de la Gran Bretaña es brexificada, paga de IVA por la luz un 5%. Un 5%. Muy bien. Fíjense dónde está Francia, dónde está un montón de países europeos. Es interesante. Que tienen más poder adquisitivo que nosotros. ¿Qué pero, tiene ojo, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido de la Gran Bretaña que nosotros no tenemos? Sí. ¿Energía nuclear se refiere? Y petróleo. Sí, pero fíjese una cosa muy curiosa, Reino Unido, porque están viendo aparentemente, bueno, del 21 al 19, del 21 al 16, al 10, al 5... No, es que además del 21, los españolitos, en la factura de la luz,
tenemos un 5,1% de impuesto eléctrico. Sí, señor. Es decir, que es un 21 más un 5%. Ese impuesto tampoco existe en el resto de países europeos. Pero es que a partir de enero prepárense ustedes para pagar lo que no está escrito. Y aquellas personas que tienen una pensión de 400, de 500 euros, se van a encontrar con facturas eléctricas impagables. Es decir, que ya van a estar pensando en cómo evitar poner la calefacción, cómo poner el calor en casa, pues porque si no, simplemente no van a poder pagarlo. Entonces, frente a eso, sí, tenemos que ver cómo hay un silencio total de los partidos políticos, silencio absoluto de los partidos políticos, que no parecen interesarse por los problemas reales de la gente. ¿Y qué más real que esa factura de la luz? Bien, vale, de acuerdo hasta aquí. Ahora habría que preguntarse quizá por qué. Porque el hecho es que los únicos partidos que han llevado en sus programas, de forma quizá descabellada, da igual, pero lo han llevado, combatir este tipo de situaciones concretas ha sido Podemos, con la cuestión de la pobreza energética y la puñeta y no sé cuántos, con soluciones descabelladas, lo que usted quiera, pero lo han contemplado. Y eso no ha significado la adhesión masiva de la gente. Es decir, son problemas reales de la gente que la gente asume como una cruz que te toca en esta vida. Con el tópico tendrá que ser así. Sí. Lo dice muy bien, lo han contemplado, ya no lo contemplan. Bueno, claro. No, ya no hablan para nada. Yo iría un paso más allá, que es por qué eso pasa aquí. Y al final nos encontramos con un problema habitual general, que tiene que ver, por cierto, con lo que pasa en el tribunal ese de Luxemburgo, que es sencillamente es una operación de poder. O sea, el sistema está... ¿A quién beneficia eso? A los que mandan, porque si no, no se tomaría. No habría esa factura, evidentemente. Imagínese usted que los que mandan serán perjudicados por una factura de la luz así. No, en fin, se cambiaría. No, les beneficia a quienes decidir. ¿Y por qué? Porque resulta que nosotros, como comunidad política, quiero decir, como nación, no tenemos la llave. La entregamos en su día, la perdimos deliberadamente. Se la entregamos a otros. Así es. Y ahora Así pagar. es. Pero eso sí, Europa. Sí, pero especialmente en los temas más sensibles a las clases menos favorecidas. Esto es muy importante subrayarlo, claro. Porque ahora que se ha planteado mucho la cuestión este fin de semana era un clamor en redes sociales la cosa del Spexit, o sea, que España fuera, ¿no? Bueno, de la Unión. Ahora que se ha planteado esto, convendría recordar que la Unión Europea, que nos ha traído sin ninguna duda muchos beneficios, sobre todo algunos, nos los concedieron a cambio de ciertas cosas. Y esas ciertas cosas que tuvimos que entregar fueron la autonomía y, si quiere usted, la soberanía sobre nuestros recursos de producción, sobre nuestra capacidad de autonomía, en materia energética, por ejemplo. Pero si tenemos un 70 y tantos % de dependencia energética del exterior sistemáticamente desde hace 10, 15, 20 años, si hemos renunciado a tener energía nuclear porque contamina, ya ve usted, en fin, si hemos renunciado a tener en la mano esas cosas, y lo mismo vale para la fruta que para la verdura, que para... Pero recuerde que... Pues no te quejes, recuerde que bueno, sí, quéjate, pero que sepas por qué ha sido. Más de 30 años cerramos Lemoniz. Sí, señor. Era una central nuclear que se hacía ahí en el País Vasco, que era, bueno, que tenía una capacidad de potencia instalada para la producción de electricidad brutal, que resolvía los problemas prácticamente de todo el norte de España, y ETA se empeñó en cerrar aquella central, mataron al famoso ingeniero Ryan, Sí, usted recordará, y se acabó Lemoniz. Pero es que se acabó Lemoniz significa que hoy en el recibo que pagamos de la luz todavía estamos pagando el desmantelamiento de Lemoniz. Y la apertura de unas Todavía renovables hoy. que nadie sabe exactamente para qué sirven. Esa es otra. Esa es otra. Al final es que resulta que todo va en el mismo convoluto, es decir, Sí. ¿quién ha ganado y quién ha perdido con esto? Vamos, usted no se acuerda porque es infinitamente joven, ya lo sé, pero en la época España tenía los mejores ingenieros nucleares de Europa, y no estoy exagerando un ápice. Así es. Todos se fueron por ahí luego a trabajar, porque Así eran muy es. buenos. Así es. Pero, y nosotros hemos estado aquí a tocateja. ¿Para qué? Para las grandes. Bueno, ¿Qué le pasa a la política española? mira lo de Canarias ahora. Sí. Es alucinante. O sea, objetivamente sabemos que tenemos en el suelo de Canarias recursos, muchos, petróleo incluido. O sea, no, nadie lo hará. Si estuviéramos en Francia, con toda seguridad, teníamos ahora mismo 2 patrulleras allí. España no, porque hemos renunciado a tener poder. ¿Por qué? Para vivir felices. Y como hemos renunciado a tener poder, para no tener que tomar decisiones molestas, de estas que escuecen, entregamos y luego nos pegan de bofetadas en Luxemburgo y a callar.
a la justicia europea. Por cierto, ya que estamos, le quiero mandar un recado a Carlos Sánchez, al que no tengo el gusto de conocer, que es el director adjunto del Confidencial.com, que publica un artículo que he leído hoy, que es el ejemplo perfecto del cipallismo. Perdóname, querido, así lo veo. O sea, hay cosas que son injustificables. Entonces, se empeña en aceptar el veredicto de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la verdad en sí misma, a la que deben plegarse todas las demás verdades. No tienes razón, léete la sentencia, por favor. O sea, no, pero es esa actitud, esa predisposición mental a decir, nosotros, por definición, como somos españoles, somos feos, bajitos, casposos, menguaos, etcétera. En Europa está la realidad, ¿no? Y eso nos ha llevado a la situación presente, que es a no pintar nada. Es que no pintamos nada. Y Feijóo decía, mira que me gusta a mí poco citar a Feijóo como fuente de autoridad, pero bueno, decía, si cuando no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a exigir a los demás que nos respeten? Bueno, pues es exactamente esta situación. Feijóo es de lo mejor que tenemos en este país, políticamente hablando, desde mi punto de vista. No es que la línea y ni la capacidad política en general sean muy altas, pero Feijóo en este caso es un tipo de lo más serio y de lo más sólido gobernando, ¿no? Yo lo citaría como fuente de autoridad, no en los temas obviamente de género o de libertad personal, pero sí en los temas de gestión, que es un hombre que es capaz de enfocar muy bien las cosas con mucha responsabilidad. Pues en este caso concreto, creo que lo ha clavado, porque es que objetivamente el problema de España, claro, por cierto, del que Feijóo es corresponsable por su partido, en fin, es que hemos renunciado al poder. Entonces, si un Estado renuncia al poder, pues entonces otro te sacude. Y si tú renuncias al poder, los demás serán más fuertes que tú, evidentemente. ¿Vivirás más tranquilo? Ah, pues sí, todo el mundo está hablando hoy de la lotería. Es decir, de que no le ha tocado, como todos los años. Bueno, y de Masterchef. Yo creo que el gran día de la lotería es el día de Hacienda, ¿no? A quien le tocó, tuvo el gran gordo ayer, fue la agencia tributaria, la Hacienda española y el Ministerio de Economía, al que le tocaron pues miles de millones de euros. Para no ponerse demasiado gordo. De lo que habíamos puesto ahí en forma de, decimos, millones de españoles. Retomando la cuestión de la luz. Ahora mismo, con el discurso de la emergencia climática, va a justificar eso. Y además es muy interesante ver las publicidades con las que las grandes corporaciones transnacionales de la energía venden su producto al pueblo. El otro día vi el de Iberdrola que me dejó tronchado de la risa, porque ¿qué es lo que han hecho ellos? Muy listos, que decían, en fin, chapó para los creativos publicitarios. Un anuncio que consiste básicamente en juntar ideología de género y emergencia climática, de tal forma que tú estás vendiendo el poder de Sánchez Galán, que de eso se trata al final, y de sus oligarcas, como lo hacemos por tu bien, porque nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Sí. Entonces montan un anuncio sobre nuestras deportistas, sobre las chicas, los chicos no, una cosa, en fin, una cosa llena de pelos, hirsuta y tal, sí, las chicas, nuestras deportistas, y combatiendo por el planeta. No por el premio Planeta, que cualquier día se lo dan también, sino por como abono, sino por el planeta. Claro, entonces te encuentras aquí como estamos en Navidad, usted me va a permitir que me desborde un poco. O sea, 250 ricachones que le sudan los millones por las orejas, explicándole al pueblo que son unos cutres fascistas, no ellos, el pueblo, desde lo alto de sus privilegios, yo tengo la verdad, sigue pagando, mamón. Joder, de verdad. Ostras, parece usted populista, la verdad. Yo estoy populista del todo. ¿Sabes? Como los romanos, que ponen el senatus populusque. Populusque romanorum. Ahí estamos, pues eso, de verdad. O sea, hay cosas que te indignan. Sí, no. Y a mí la hipocresía me indigna. No, ¿Por qué? Pues porque soy de pueblo, seguramente. El tema eléctrico es ese tema icónico que hace referencia al 100% de las personas, al 100%, que todos tenemos que depender de él, del gas y de la electricidad, y que verdaderamente supone una vuelta de tuerca en la desigualdad social desde el punto de vista tributario. Hay una cosa muy interesante que además ha apuntado don Julio Ariza con frecuencia aquí, en esta mesa, y que hay que volver a apuntar. Cuando hay una subida de la tarifa de la luz es exactamente igualitaria, es decir, afecta por igual tanto a los ricos como a los pobres, lo que es una locura, pero aquí se hace. Y además se hace sistemáticamente y todo el mundo callado. O sea, es una cosa que ustedes dirán, esto de la luz, tal, ¿no? Esto de la luz
es un verdadero drama para millones de personas. Claro. Es un verdadero drama. No tiene ningún sentido que la luz cueste lo que cuesta en este país, cuando el 70% del coste de la factura de la electricidad son impuestos. Sí, señor. Son impuestos. Es decir, que la gente tiene que saber lo que son impuestos, como el coste de la gasolina cuando todos vamos a poner diésel o gasolina en nuestro coche o en nuestra moto. Es decir, son impuestos. Estamos pagando impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Y sobre impuestos uno. Como sí, es una verdadera barbaridad, es un desajuste este social. Año con Sánchez la presión fiscal en España, ya no el esfuerzo, que por supuesto, ya sabe usted la diferencia, otra vez nuevo récord de lo que pagan los españoles. Sí, pero eso además afecta, fíjate, José Javier, el tema de la electricidad afecta enormemente a la competitividad. Es decir, una de las razones por las que hay mira muchas... lo de Alcoa, por ejemplo. Alcoa es el ejemplo paradigmático. Es el ejemplo paradigmático. O sea, al final tienen que cerrar porque es tan caro producir por la factura de la luz. Alcoa es una fábrica, que, si no recuerdo mal, de producción de aluminio. Así es. Que está en Galicia. Y Asturias. Y entonces tiene un uso intensivo de electricidad. Es decir, fundamentalmente, para mantener ese alto horno en marcha y para calentar aquello, lo que hace falta es electricidad. Bueno, pues tienen que irse, van a cerrar las dos factorías por el precio de la luz. Es asombroso. Es decir, acabamos de ver que Galicia y Asturias son las comunidades que están abocadas abiertamente a la muerte física. Porque los últimos datos demográficos, que son horribles en toda España, en Galicia y en Asturias, muchísimo más. En Asturias, además, ni con un problema doblado de paro del carajo de la vela que diría el maestro Arzayus. O sea, lo lógico sería que un Estado tomara una medida de protección, no de Alcoa, de la gente que trabaja en Alcoa o que pueda trabajar, que sería decir, bueno, para incentivar esta inversión, que esta gente al final lo que va a hacer es dar trabajo a esto, a los que viven allí, que es que no tienen otra cosa. Bueno, yo qué sé, tarifa especial. No, eso no se puede tocar. Entonces, estamos en un estado absurdo que prefiere pagar subsidios de paro y preferiblemente que no haya más parados, es decir, que no haya más niños, antes que tomar una decisión soberana, que es la de decir sobre la energía que se consume en mi país. No es que yo vaya a decidir porque soy liberal, vale, todo lo que usted quiera, pero leche. O sea, es que la política está para eso. La marco yo. Claro. De hecho, fíjense que no les van a poder decir que es que eso lo marca Bruselas, ¿no? Si es que en cada país europeo el IVA sobre la electricidad lo decide el propio Estado. De hecho, estaba mucho más bajo hasta Mariano Rajoy, que fue el que lo subió al 21. Sí, señor. ¿Y quién ha ganado dinero con esto? ¿Rajoy? No, eso es lo peor de todo. No, lo peor de todo es que lo pierden los que más lo necesitan. Y que la utilización de ese dinero luego va pues a esos chiringuitos que el Ayuntamiento de Madrid no ha querido cerrar. Bueno, y que tenemos luego, tenemos preparados con todas sus pancartas para salir a la calle a jorobarnos la vida al resto de la gente, porque están cobrando de esas subvenciones que proceden del dinero que esa anciana ha pagado de IVA en el recibo de la luz o del gas, que estamos en lo mismo, porque si ustedes supieran las presiones que ha sufrido la Comisión del Mercado de la Competencia por el famoso decreto, fallo o tal sobre el gas y es un asunto muy complejo y un día lo vamos a venir a explicar, ese tema del gas. Pero iban a irse a un incremento de X y las presiones han sido de tal naturaleza que ha sido X menos 50%. Esa ha sido la realidad. Y ese 50% de menos, ¿saben quién lo va a pagar? Pues como siempre, ustedes. Nosotros. Claro. ¿Sabes quién hizo el otro día aquí en esta casa un desglose de la factura de la luz por porcentajes? Por claro, impulso económico, que para eso está. Y lo tenemos. Lo tenemos, mira, qué bueno. Sí, vamos a verlo. Solo el 37,48% es la energía consumida. Mira. Todo lo que se va, aparte de la energía, más los impuestos, todo lo que se va en otras alcabalas del Estado. 17,22 euros, es decir, se va por 100 porque vamos sobre 100 euros, en la subvención a las renovables, que llevan renovándose desde los tiempos de San Isidro de Sevilla y no han terminado de renovarse. 10,10 euros para la distribución. 4,4 compensación extrapeninsular.
EA, 2,96 para el transporte, 2,8 autorización de tarifa, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros costes. Bueno, claro, es decir, en realidad usted está pagando un tercio, de todo lo que usted paga, solo un tercio corresponde a la luz que consume, el resto no. No, pero es que no. El gráfico vale la pena quedárselo en la cabeza. Sí, sí. ¿eh? Sí, Estamos hablando de algo durísimo. Realmente, cuando lo examinas, dices, eso es muy grave, muy grave. Bueno, pues esto es lo que usted paga. Cuando ve usted el recibo de la luz, esto es un equivalente de 100 euros en luz, con lo cual el porcentaje es perfectamente válido. Aplíquelo a lo que usted consume, que con toda seguridad será más que 100 euros, porque yo creo que 100 euros no consume nadie, vamos. Como diciendo, es una bombilla. En fin, a todos nos cobran una barbaridad, por cierto. Tenga los hijos que tengas, se lo contaré yo. En fin, bueno, pues esto es lo que hay. Entonces, la cuestión es la siguiente. Es decir, los políticos, ¿para quién leches hacen política? Porque además en España, cada vez que se habla de hacer política, lo que no entienden nuestros políticos es pastelear. Y que no lo vea nadie, como está haciendo ahora Pedro Sánchez con el... De hecho, hoy estamos haciendo un programa, hoy 23 de diciembre, mañana es Nochebuena, estamos haciendo un programa en el que deberíamos necesariamente estar hablando de Puigdemont. Y vamos a hablar de Puigdemont y de Torra, después de la y de Cataluña, y de no sé qué, y del el posible gobierno o no gobierno, y de Podemos. Bueno, hemos decidido, y nos ha parecido, que no sería honrado hacer hoy un programa de televisión sin acordarnos de lo que más afecta hoy, de las decisiones y de los temas que están hoy sobre la mesa, lo que más afecta a más número de españoles. Y sin duda alguna, el que vayamos a tener una nueva subida de la luz, habiendo tenido durante este año 2019 una subida espectacular del precio de la luz, que no soy capaz de decir el porcentaje, pero por encima del 40% ha subido el precio de la luz este año. O sea, estamos realmente locos. O sea, y no hay un movimiento, no hay un grito de la sociedad diciendo, ya está bien, dejen ustedes de tomarnos el pelo. Hablábamos el otro día, no sé si era contigo, de que me llegó una fotocopia de las ofertas de desayuno que hay en la cafetería del Congreso. Sí, hombre, sí, creo que era conmigo, pero se lo vimos otro día. ¿Tú te acuerdas de lo que estuvimos hablando? Sí, señor. O sea, yo le he pedido ya a Patricia, digo, hagamos un box en la calle y preguntemos a la gente a ver qué opinan de eso, ¿no? Es decir, que vas al Congreso de los Diputados, donde el que menos gana 4.000 euros de sueldo, y ves las ofertas del desayuno. Son la mitad de lo que usted paga y aún me quedo corto. Café con leche, más barrita de pan con tomate, más zumo de naranja, más bollería, 1,81. Y tú dices, oiga, pues si no hay ningún ciudadano en este país que pueda irse a una taberna al lado de su casa o al lado de su trabajo y desayunar por ese precio. Café con leche más barrita, creo que eran 0,90 euros. Y tú dices, vamos a ver, si esos tíos que tienen acceso a ese precio de desayuno porque está subvencionado, es decir, porque usted y yo se lo pagamos, esos señores cobran el que menos 4.000 euros al mes. ¿Qué razón hay para que tengan una subvención para el desayuno? Pero ¿cómo es posible? No lo y dices, bueno, son tonterías. No, te dan una idea de la cabeza con la que... Exacto. Lo importante no es la anécdota, es la categoría. Y la categoría es lo estructural. Es que todo el país está montado así. Claro. Y si cree usted que lo que pasó en Cataluña, como lo que pasó con el tema de ETA, etcétera, no tienen nada que ver las mismas gigantescas corporaciones financieras, industriales, energéticas, etcétera, que se forran con el asunto de la luz, por ejemplo, o con las hipotecas, pues está muy equivocado, porque el poder solo es uno. Claro. Compuesto por muchas cabezas como la hidra. Claro. Pero es uno, es decir, y revierte en todo. Y mire usted los consejos de administración de las grandes compañías, cosa de la que nunca se habla. Y verá usted cómo en muy buena medida está compuesto por gente que simpatiza con, por ejemplo, el movidón que ha habido en Cataluña. Yo les animo a que si están ustedes, pasan cerca del Congreso de los Diputados entre las 9 y las 11 de la mañana, se animen a entrar en la cafetería del Congreso de los Diputados, se pidan su desayunito y tan ricamente. Por ejemplo. ¿No? Eso es. Claro. Y al marcharse... Esa es la cafetería de todos. Que pague la Meritxell. Y que pague la Meritxell. Vamos a hacer una mínima pausa, porque a la vuelta vamos a hacer dos cosas. Uno, tratar de tener una llamada, a ver si nos sale, y dos, que va a ser complicado hoy, y dos, el discurso del rey, con el tema catalán. ¿Se acuerda usted? Porque hay que recordarlo, ¿eh? Aquella vez fue el rey y el pueblo, fueron el rey y el pueblo los que
enmendaron en la práctica el desastre que han organizado los políticos. Ojo, no solo Rajoy, también los otros. Algún otro. ¿Y ahora dónde estamos? Bueno, pues después de la publi lo vemos. Cominciamo adesso in italiano questa sera. Antes era en catalán, ahora en italiano. Por eso me parece que no te van a pagar una nada. subvención Los catalanes todavía. Italia. Bueno, ¿sabes? Que estamos en Navidad. Hoy, ¿qué ha pasado? Hoy ha sido hoy, en el Ayuntamiento de Madrid. Sabe usted que había mucha polémica, porque Vox no quería aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Y esto es lo que hace que sea un asunto digno de la información nacional. Porque hay untamiento. Hay untamiento. Hay untamiento. Y lo que quería Ahí Vox estamos. es que no hubiera untamiento. Vamos a ver, normalmente la gente reduce el asunto a la cuestión de los chiringuitos y no sé qué. Yo querría darle a esto un poco de más de profundidad porque me parece que es justo. No, como decía Cela el otro día, estamos estudiándolo profusamente, es decir, profusamente, en profundidad. Yo digo, vamos mal. Ahora que es la ministra de Educación. Bueno, entonces claro, no. Entonces no tiene por qué saberlo. Vamos a ver. Que profuso no significa profundo. Desde los años 70 finales, y sobre todo en los 80, en España aparecen un montón de estructuras, digamos, de la sociedad civil, que en realidad son correas de transmisión de los partidos políticos. Y en esto, quien mejor lo ha hecho, porque lo ha hecho de maravilla, ha sido la izquierda. PSOE y PC en su día, y luego sus diferentes ramificaciones, epígonos y spin-offs. Bien, eso con el tiempo pues ha ido cogiendo muchísimo cuerpo y de hecho constituye una parte importante de los presupuestos en todas partes. La atención a la sociedad civil, que en realidad es la atención a estructuras de presión ideológica de la izquierda. A veces no, ojo, a veces realmente cumplen su función, pero con frecuencia no, como hemos visto en Andalucía. Quiero decir que a veces, además de ser de izquierdas, cumplen una función social objetiva, es cierto. Y en Madrid seguramente las hay dentro del ámbito vecinal, pero hay otras que no. Y por otra parte uno se pregunta si realmente la sociedad del año 2020 tiene la misma estructura que hace 40 años, como para que el riego de untamiento municipal tenga que ser el mismo. Bueno, Vox puso una línea y Martínez Almeida dijo que esa línea no la pasaba. Resultado, al final Vox se ha abstenido, a pesar de las enormes presiones, por cierto, por parte de la derecha mediática, se ha abstenido en los presupuestos de Martínez Almeida, que finalmente han salido adelante gracias al voto de un concejal de Más Madrid y gracias a que Vox se ha abstenido, porque podría haber votado que no, pero al final se ha abstenido. Y ahora la pregunta es, vamos a ver, don Javier Ortega Smith, ¿está usted en condiciones de explicarle al español medio de derechas que no es usted un traidor a la causa? Me parece que lo tenemos al otro del teléfono. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, don Javier. Buenas tardes. Ya la primera pregunta me deja un poco de piedra. Nosotros no somos traidores a nadie, todo lo contrario. Nosotros precisamente, porque creemos en una serie de principios y valores, los defendemos a capa y espada. Para que entiendan todos los telespectadores lo que ha pasado hoy en el ayuntamiento. Nosotros llevamos negociando varias semanas con el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, y les hemos detectado, después de muchas reuniones y de estudiar todo el equipo municipal, unos presupuestos que rondan casi los 5.000 millones de euros, y ahí nos damos cuenta de la envergadura del asunto. La cifra, por favor, ¿podemos repetir la cifra? Sí, cerca, los presupuestos rondan, son 4.800 y pico, no llegan a 5.000 millones, pero para entendernos yo daré cifras redondas. Vale. Casi 5.000 millones de presupuestos. Y nosotros, después de estudiar pues todas las partidas, hemos detectado, por un lado, lo que hemos denominado chiringuitos de la extrema izquierda, 5.200.000 euros en subvenciones, que son básicamente las subvenciones a chiringuitos ideológicos de LGTBI, de memoria histórica, chiringuitos de la extrema izquierda, luego duplicidades, es decir, pagos que se están haciendo a entidades cuyos servicios ya los presta el ayuntamiento y por tanto es una duplicidad innecesaria, pero de la que viven algunos organismos, asociaciones. Luego detectamos un coste, un pago elevadísimo de casi 2.400.000 para la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la famosa FRAM, que ahora hablaremos de ella, y luego otra partida que eran pagos injustificados, irregularidades que hemos detectado que no estaba justificado lo que la normativa exige para pagarlo. En definitiva, para aclararnos, 5.200.000. Y luego, una partida que llegaba a más de 52 millones de euros
de una película que se montó Carmena y toda su corte de extrema izquierda, que le llamaban presupuestos participativos y foros locales. Es decir, lo que no era otra cosa que la sustitución de los legítimos representantes de los madrileños, que somos los concejales en el pleno municipal, y aprobaban presupuestos que eran una auténtica tomadura de pelo, porque aprobaban presupuestos en un distrito donde a lo mejor votaban solo 1000 personas, sustituyendo lo que ya digo que debe ser la voluntad democrática de los madrileños a través de sus representantes legítimos, que somos los concejales. Bien, ¿qué le propusimos al gobierno? Dedicar estos 52 millones de euros a bajar el IBI hasta el mínimo legal posible, que es el 0,4%, con lo cual ayudábamos a todos los madrileños a llegar a fin de mes. Y dos, dedicar esos 5,2 millones de dinero que querían destinar a chiringuitos, dedicarlos a emergencia social, es decir, apoyar a aquellas familias. Nosotros habíamos hecho un cálculo de 3.000 unidades familiares que podrían recibir una ayuda de 150 euros al mes durante un año para ayudas alimentarias, ayuda a la calefacción. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el ayuntamiento ha ido cediendo un poco, pero no ha logrado, no ha aceptado nuestra totalidad. La última oferta del ayuntamiento bajaba de 5.200.000 de chiringuitos a 4.400.000, o sea, no llega a una bajada de 1 millón. Pretendían seguir manteniendo 4.400.000 y de los 52 millones hemos conseguido reducirlos, pero todavía mantenían 9 millones. En este punto nosotros hemos dicho que no podíamos apoyar estos presupuestos, que no podíamos votar a favor de unos presupuestos que mantienen 9 millones de euros para una falsa participación ciudadana y 4.400.000 a chiringuitos de la izquierda extrema, que es lo que creó en su día, lo que fue en su día el vivero, esto que se entienda bien claro, lo que fue en su día el vivero del que nació Podemos, Círculos, y que por cierto fue financiado con millones de euros en la época del alcalde Alberto Ruiz Gallardón y posteriormente Ana Botella. ¿Por qué el PP se ha empeñado, perdóneme, por qué el PP se ha empeñado en mantenerlo? Porque no es muy comprensible, es decir, estamos hablando en total de que había antes cerca de un 1% del presupuesto municipal, por tanto, dedicado a mantener estructuras de carácter ideológico. Eso perdón que le interrumpa, es lo que había presupuestado este equipo de gobierno. Perdón, entendido, perfectamente. La cuestión es por qué el PP se empeña en mantener parte de esas estructuras. ¿Es porque lo ha pactado previamente o porque es que no se entiende muy bien? Pues no, nosotros hemos llegado a la conclusión de que, en definitiva, se debe a dos razones. Voy a intentar ser lo más meridiano en explicarlas. Una, por la presión interna que tiene de Ciudadanos que ha jugado a recoger votos de la derecha para hacer las políticas de la izquierda, no quiere que se desmonten esas estructuras, aunque dice que las va a reformular, aunque dice que las va a revisar, aunque las dice que las va a controlar. En definitiva, no quiere que se desmonten esas estructuras clientelares. Voy a recordar cómo Begoña Villacís, cuando estaba en la oposición, decía frases, que se lo he repetido hoy en el Pleno, cuando decía foro local, fraude total, o cuando decía que había una falsa y farsa participación ciudadana cuando se refería a los llamados presupuestos participativos. Y el propio actual alcalde, cuando estaba en la oposición, se lo hemos recordado también, se refería a las estructuras paralelas, las estructuras clientelares de la izquierda, cuando se refería a la FRAM y a todos estos chiringuitos. Es decir, ellos cuando estaban en la oposición, cuando no tenían la responsabilidad de gobernar, contaban la verdad de lo que había y lo lanzaban contra el equipo de Carmena. Pero cuando han llegado a gobernar, la pregunta es ¿por qué lo mantienen? Pues yo digo, una, por Ciudadanos, que no está dispuesto en el fondo, no cree que haya que desmontar esos chiringuitos, nos intenta vender de que esos hacen una función social, y dos, porque al final el Partido Popular es un partido acobardado y tiene siempre miedo a enfrentarse a la izquierda. Y repito, si alguien duda de lo que estoy diciendo, que sepa que la mayor financiación de esta FRAM la ha recibido en la época del Partido Popular con mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Me pregunta don Entonces, Julio ¿qué es lo que ha Ariza? pasado? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Por terminar un poco el relato. Lo que ha pasado hoy es que nosotros hemos dejado bien claro, y el alcalde lo sabía, que no íbamos a votar a favor de esos presupuestos. Pero por otro lado, votar en contra significaba haber tirado por tierra los presupuestos y que se hubieran
prorrogado los presupuestos de Carmena. Es decir, que todas aquellas iniciativas que nosotros hemos sacado adelante, citaré por ejemplo el mayor parque forestal que se va a construir en Madrid o en cualquier ciudad española, que van a ser casi 1000 hectáreas, más de 300 millones de inversión, 750.000 árboles, el mayor parque forestal se quedaría sin presupuesto. El carril bici por toda la Castellana, apoyo a la reconstrucción de los edificios histórico-artísticos de Madrid, ayudas a la Policía Municipal en instalaciones y en dotación, y así una larguísima lista de iniciativas que hemos ido sacando en estos 6 meses en los diferentes plenos municipales y comisiones se quedarían sin presupuesto. Por tanto, no podíamos votar en contra porque habría sido votar de la mano de la izquierda, haberles dado una medalla a la izquierda, y nosotros lo tenemos claro en política, a la izquierda ni agua. Y ni agua es que no les vamos a dar ni siquiera una victoria moral, que en este caso no era moral, encima era de millones económicos. Por tanto, tomamos la decisión de abstener, y ha dado la circunstancia de que además se ha provocado que ante un cese como concejal de Inés Tabanés, una de las diputadas de las concejales de Más Madrid, se producía un equilibrio entre la votación PP Ciudadanos por un lado y Más Madrid PSOE por otro, que obligaría al alcalde a un voto dirimento. Cuando la izquierda sectaria ha visto que iban a perder la votación, como no aceptan las reglas democráticas, como han visto que no les íbamos a aceptar el chantaje que han pretendido en el Pleno, intentando que se suspendiera para que diera tiempo a nombrar a la nueva concejal, que es un problema suyo, si ellos se adelantaron en cesarla antes de tiempo, es su problema. Pues al ver que no íbamos a admitir ningún chantaje de suspensión del Pleno, se han levantado todos los concejales del del PSOE y de Más Madrid, y han abandonado. Y cuento, si se me permite, y siento haberme alargado un poco, para que se vea la incongruencia de la izquierda, que este partido, al que ellos llaman ultra, sectario, radical, este partido ha votado más de 35 enmiendas presentadas entre Partido Socialista y Más Madrid, las hemos votado a favor. Y si los concejales de Más Madrid y del PSOE no se hubieran ido del Pleno, esas enmiendas, insisto, del Partido Socialista y de Más Madrid, que nosotros hemos considerado que eran buenas para los madrileños, habrían salido adelante. Es decir, este partido que de sectario no tiene nada, cuando una proposición, cuando una enmienda es buena para los madrileños, nos da igual quién la haya presentado. Y en este Pleno, de las 122 enmiendas presentadas por Más Madrid, apoyábamos 5. Y de las 160 y tantas que ha presentado el Partido Socialista, apoyábamos 25 o 30. Bueno, pues se han quedado sin salir adelante porque los concejales del Partido Socialista y de Más Madrid ni siquiera se han quedado a defender sus propias enmiendas y han abandonado el Pleno. Esto demuestra que además de sectarios, pues son bastante estúpidos, dicho con todo el respeto. No, Javier, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Además sabemos que está más que liado, y también le agradecemos la claridad y el rigor con el que expone estos temas y también la pasión, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a ustedes por ser siempre un medio que busca la verdad objetiva y contar las cosas como son, y en lo que podamos colaborar, pues encantado de hacerlo. No, Javier Ortega Smith, feliz Navidad. Gracias igualmente. Venga. Para todos ustedes. Feliz Navidad, Javier. Un abrazo. Feliz Navidad. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Pero aquí es interesante y me parece que vale la pena entrar en el detalle porque, claro, lo que el titular, evidentemente orientado, trasluce, sigue siendo algo que el otro día explicábamos en El Gato y me parece que es importante subrayar. Buena parte de la derecha, también mediática, vive bajo la convicción de que Vox es una especie de, ¿cómo decir?, desviación temporal, como un pecado, de parte del electorado del PP, que está llamado naturalmente a volver, olvidando el nada desdeñable hecho de que Vox nació porque el PP deliberadamente dejó de ser lo que era. Y hay que recordar que el Partido Popular hubo un momento en que decidió, después de ganar unas elecciones, podía haber hecho exactamente lo contrario, pero no, con todos los instrumentos del poder en la mano, en el Congreso, en el Senado, en las autonomías, no sé qué, decidió subir los impuestos de los españoles contra su programa, mantener la ley de memoria histórica contra su programa, mantener la ley del aborto contra las convicciones de sus votantes, mantener la ley de matrimonios homosexuales contra su propio recurso al Tribunal Constitucional. El PP decidió dejar de ser lo que era y dejó a buena parte de la derecha huérfana, y entonces apareció Vox. Y ahora llega gente y dice, no, es que esos votos son míos, es que cómo no van a votar mis presupuestos. Pues porque no son los suyos. Y gente que te es dice, que yo no voto a eso. Vox porque no estoy al 100% de acuerdo con lo que plantea Vox.
¿Y con lo que plantea el PP, si está usted al 100% de acuerdo? Bueno, Entonces, ya ahí se quedan... no es tan fácil saber lo que plantea el PP, ¿eh? Sí, eso es verdad. Tienes esa ventaja, la cosa PP? elástica. ¿Qué es decir, PP? claro, Sí, sí. ahí estamos. En fin. Bueno, Una penita, dentro la de un verdad. instante Pero bueno, vamos... les hemos aclarado por lo Yo menos creo lo que que ha sí, pasado en fin, en el... Era muy importante conocer de primera mano lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Supongo que ese concejal de Más Madrid que ha votado a favor de los presupuestos habrá sido a cambio de algo, digo yo. Y como Errejón era el que decía pues a que cambio de había que mantener ese mantener regados porcentaje, los chiringuitos ya. para que mientras no estaban en el poder eso permaneciera vivo, pues ya sabes. Ahora, una cosa digo yo también, ¿eh? Esto la izquierda lo tiene porque lo supo hacer y porque lo supo batallar. La derecha fue incapaz y cada vez que ha gobernado no ha dado ni un euro a las organizaciones de su propio votante. Organizaciones gubernamentales, acuérdense, Bueno, nunca eso les nosotros, llamen claro. ONGs. Que no vamos a la publicidad, Que no porque lo a la vuelta tenemos que ir al monotema catalán, del que evidentemente hay que hablar aquí, claro, Pobres, por supuesto, pobres faltaría más, algunos es importantísimo. Queremos darle, no obstante, otro enfoque, para poner un poquito más a largo plazo, para entender realmente lo que ha pasado. Y también esas declaraciones hoy de Edmundo Val, ex abogado del Estado, como todo el mundo sabe, que le empujaron a hacer una cosa, una cacicada que él no quiso. Uy, cacicadas. ¿Ha visto que ha vuelto a mandar a Vox al gallinero del Congreso? Bueno. En fin, bueno, todo eso lo vemos después de la publi. No se marche. Que ya Como verá todo el usted. mundo sabe, pero algunos ignoran. Ahí estamos. Adiós. Hasta ahora mismo. No se marche. Que estamos de vuelta, Gato Premium, Gato Navidad, bueno, mañana Nochebuena y pasado Navidad, ya sabe usted, pero bueno, Navidades es todo el tiempo. Vamos a cantar un villancico al final del programa. Sí, el tamborilero. Verás tú. No, lo de la cacicada, lo del Congreso solamente era usted. O sea, en la legislatura pasada a Vox lo subieron arriba, al gallinero, donde las protestas. Bueno, bien, vale. Vox es la tercera fuerza política del Congreso y la tercera fuerza política del país. 3.700.000 españoles. No es moco de pavo. Bueno, pues se las han arreglado entre todos, porque esto lo han pactado todos, a espaldas de Vox, evidentemente, y hay unas declaraciones hoy de Iván Espinosa de los Monteros, que luego si podemos vemos, de tal forma que en el gallinero está la inmensa mayoría de Vox, y luego bajan en un hilito, para dejar a 3, 4, 5 diputados delante, pero el resto no, el resto detrás. De tal forma que la mesa del Congreso, y esto es enormemente elocuente sobre lo que pasa en España, el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo en que el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña tengan más visibilidad parlamentaria, con los votos que tienen, que 3.700.000 españoles. Y es que nuestro problema es que comemos todos los días cianuro desde hace 40 años. Ese cianuro se llama separatismo y forma parte de la estructura de poder. Y así estamos como estamos, que ante el quejío del separatista todo el mundo se echa a temblar. Y el sistema en España se niega a reconocer como enemigo a quien quiere disolver España. ¿Por qué? Pues solo cabe una conclusión lógica, porque este sistema a España le importa un bledo, al contrario de lo que llevan haciendo los españoles durante 40 años. No, es gravísimo y la presión que están ejerciendo sobre algunas instituciones que son claves en nuestro país, como la abogacía del Estado, es simplemente inadmisible. Es decir, están cargándose el prestigio de las instituciones. Las instituciones son, eso es, lo estudiábamos en Derecho Constitucional, las instituciones son aquello que permanece cuando las personas pasan. Es decir, aquello que le da estabilidad a las sociedades y les da continuidad y les da seguridad. Eso son las instituciones, no otra cosa. Bueno, si tú te cargas eso, estás poniendo en riesgo todas esas cosas y además, que garantizan las instituciones. Y en la historia paz, de España la tenemos estabilidad. además ejemplos de eso permanentes. Es decir, ¿cuál era el gran problema de la restauración? Precisamente que las instituciones variaban según el partido del turno que hubiera ganado. Sí. Una de las cosas que hizo Franco, lo siento, enseguida está aquí la Guardia Civil para llevarme, pero bueno, fue precisamente la Ley de Función Pública, que de López Rodó, que por primera vez consolidó en España una estructura de Estado institucional al margen del poder político, quiero decir, al margen de los vaivenes del poder político y con su propio reglamento jurídico que no había quien tocara. Y eso es verdad que funcionó, y gracias a eso hubo un Estado que pudo hacer la transición democrática. Déjame hacerte un paréntesis, para contar una pequeña historia. Ustedes seguramente no saben que Franco fue en una lista electoral en las elecciones de 1936. Eso no es conocido, y lo dices por ahí, dices, oye, que Franco fue en una lista electoral, y dicen, no, que va, pero como Franco va a ir... Bueno, en el 36... ¿Iría por la extrema derecha? Pues tampoco. Tampoco. Hay unas elecciones en febrero.
Sí, y en señor. febrero resulta que hay dos provincias, que son Cuenca y Granada, en la que, por diversas anomalías... Pues esa anomalía. Las dos únicas en las que la derecha fue capaz, porque era tan bestial la manipulación, a la que puedo decir que se repitan, porque Bueno, era una pasada. pues se Pero si repitieron. robaban los camiones con las actas por el camino, en fin, los de la UGT. Se repitieron. ¿Y qué pasó en Cuenca? Bueno, una de las características de esa repetición era que se podían cambiar las listas electorales, es decir, no tenían por qué ser los mismos candidatos que habían ido en febrero. Entonces, en la lista de Cuenca, la CEDA presentaba dos candidatos, uno de uno y otro de dos. De uno iba José Antonio Primo de Rivera y de dos iba Francisco Franco Y Bahamonde. luego Goicoechea, si no recuerdo mal. Y Goicoechea, efectivamente, Pero de monárquico tercero. y tal. Bueno, pues resulta que en 24 horas antes del cierre de las listas electorales en las que Franco iba a ser diputado, José Antonio Primo de Rivera dijo que él con Franco no iba en la lista. Claro, José Antonio era fundamentalmente para evitar la cárcel. Bueno, Y Franco para buscar la inmunidad, porque había sido parte en la represión del 34. Bueno, claro, obedeciendo al gobierno, hay que recordar. Hombre, claro, Era claro, jefe claro, del sí, Estado sí, Mayor Central pero en aquel justo momento. porque era obedeciendo al gobierno. Justo porque era obedeciendo al gobierno entonces. Total, que al final efectivamente... Bueno, no que hay- Franco iba en la lista de Eso, la CEDA vale. por Cuenca en 1936. Sí. Para todos aquellos que no lo sabían, tienen aquí una pequeña historia que es Sí, señor. muy interesante. Cerramos el paréntesis y volvemos a la cosa catalana. Al rey, y vamos a recordar que el rey Usted dijo se algo, ¿no? acuerda, efectivamente, instituciones, que decía Julio, instituciones. La corona es la institución por antonomasia de nuestro sistema político. Y hay que recordar lo que dijo Felipe VI después de aquella ensoñación, Sí, que al parecer ensoñación. todos los españoles colectivamente alucinamos en colores ese día, ¿verdad? Después de aquella ensoñación del golpe separatista. Vamos a recordar. Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Probablemente a ustedes les parecerá que esto no existió. Nunca. No, No. no, esto no ha pasado. Esto, Esto ha no, sido- es no, un montaje no. que hemos hecho con un ventrílocuo. Eso es, ¿no? efectivamente. Bueno, pues el rey hizo probablemente el mejor discurso político Bueno, se ha que hecho es el en que este tenía que país. hacer. Y más claro, clarinete no lo pudo decir. ¿Y 2 años después quién ha ganado? Ellos, han ganado ellos, Esparza. O sea, hemos sido capaces, entre el marchenismo ese estúpido de decir que teníamos al mejor y el mejor y el Tribunal Supremo, entonces, ya ven en qué ha quedado el Tribunal Supremo. O sea, en qué ha quedado el Tribunal Supremo, que en su propia sentencia dice que no le hace caso a la Fiscalía en el sentido de que tenga que cumplir por la gravedad de los delitos al menos el 50% de las penas. Mientras- Ni siquiera eso. Y encima le pregunta al Tribunal de Luxemburgo y se encuentra con la respuesta que se ha encontrado. A lo mejor O sea, por casualidad, ¿sabe usted? Vamos a ver. señores yo- del Supremo, con perdón, Sí, del ¿no? Tupremo, porque es que, de verdad... Del tu primo. Pero vamos a ver, ¿pero en qué están pensando? Pues están pensando en que en España hace mucho tiempo que el sistema político nada tiene que ver con el interés, 1, de la nación, 2, de los españoles. Joder. Nada que ver. Y yo no puedo evitar acordarme
de que las dos cuestiones, los dos enemigos fundamentales objetivos que tenía la nación española, la democracia española, los dos han entrado en el sistema por vía judicial con refuerzo europeo, porque lo de la doctrina Parot, lo de la derogación de la doctrina fue lo mismo. O sea, aquello, porque dice, que se fue el Tribunal Europeo. Nah, vamos a ver, el señor que presenta se llama Luis López Guerra, y era un jurista español que además nuestros hijos, o los que estudian Derecho, en fin, estudian sus manuales, porque de eso viven, además de otras cosas, y este fue el que lleva al Tribunal Europeo, que en aquel momento sí que era el de Derechos Humanos, si no me equivoco, ¿no? Recuerdo yo, el de la delegación de la doctrina Parot, a resolver lo que resolvió. Y ahora, mire usted qué casualidad, alguien plantea una denominada cuestión prejudicial a un tribunal que por primera vez en su historia, porque nunca lo había hecho, resuelve, cosa que hay que insistir, resuelve sobre cómo ha de ser la regulación electoral desde luego, de un país concreto. O sea, es de locura todo. El que tuvo esa idea, mi abuela, que en paz descanse, le diría, como decía a menudo, hijo mío, tan listo para unas cosas y tan tonto para otras. Ya. Pues y no, un buen amigo mío de la Universidad de Navarra de aquellos tiempos decía, si Roosevelt era Franklin Delano, tú eres tonto de él. Ahí estamos. Bueno, pues eso. Chistes navideños. Eso es lo que eso ni es chiste ni existirá. Ya, ni chiste ni existirá. Bueno, al final en lo que estamos es que a efectos públicos, nos quedan 2 minutos, simplemente una cosa, usted compare todo lo que está oyendo en los medios de la mayoría y la sentencia de Luxemburgo, léasela porque está publicada. ¿Cómo no tiene nada que ver? Sí. Pero da igual. Y a propósito de leer, permíteme, José Javier, que les recomiende en Rebelión en la Granja un artículo entrevista, que está tomado de un periódico italiano que se llama La Nuova Bussola Quotidiana, la Nueva Brújula Cotidiana, que es una entrevista a William P. Barr, que es General Attorney de los United States of America, es decir, el ministro de Justicia de Trump. Una entrevista que, de verdad, hacía tiempo que no leía algo tan extraordinario. Léetelo, de verdad. Rebelión en la Granja, Rebelión en la Granja. Una entrevista a William P. Barr sobre el tema, además, de la libertad, específicamente de la libertad y del derecho natural, que es una cosa que si un ministro de Justicia norteamericano sea capaz de decir y de explicar esas cosas y lo haga sin ser del Club de Amigos de Intereconomía, por cierto. Tienes 30 segundos porque nos van a echar de aquí ya. Llamen, por favor, al 91-616-2464. No sé si les devolverán la llamada mañana, pasado o dentro de 5 días, pero solo que haya quedado su llamada grabada se la devolverán. Podrá usted hacerse socio del Club de Amigos, podrá usted ayudar a sostener esta televisión y a que el año que viene hagamos una televisión todavía mejor que este año, con más medios, con más recursos y con más calidad. Ahí estamos. Y yo, además, se lo agradeceré. En todo caso, feliz Navidad, ¿no? Porque mañana es Nochebuena, mañana no vamos a venir. Mañana es Nochebuena, aquí no estaremos con el gato. Pero el día 26 sí, aquí y el 27, o sea que no se les ocurra no conectar a partir de las 10 porque vamos a estar ahí, dando caña. Que lo pasen ustedes muy bien. Feliz Navidad y nos vemos a la vuelta. Muy feliz Navidad. Igual, y miren ustedes el spot, por cierto, navideño que hemos hecho. No para, corta, adiós. corta. Porque, en fin.